estar con nosotros para analizar un tema que, como la repentina presencia de decenas de miles de niños, principalmente indocumentados y solos en la frontera de Estados Unidos con México, han creado una crisis, han creado un problema, pero es una crisis que al mismo tiempo que apenas lleva 3 semanas en los periódicos, en los medios, que ha sido de una muy larga gestación, porque 50,000 niños no se presentan simplemente por accidente en una frontera, principalmente en una zona tan localizada como puede ser la frontera, la región fronteriza de Tamaulipas, Texas, en la zona del Golfo de México. Guadalupe, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Es una pregunta muy interesante. Todos realmente nos estamos preguntando. Esto no es un fenómeno viejo, o sea, es un fenómeno nuevo de hace 3 semanas. Es un fenómeno que se ha venido incrementando, pero sí, hace 3 semanas nos dimos cuenta que los niños llegan en mucho más números y generando un agotamiento de los lugares, de las facilidades de los Estados Unidos para poder darles algún tipo de cobijo. Nos estamos dando cuenta de lo disfuncional del sistema migratorio norteamericano, de la incapacidad de los políticos norteamericanos para decidir cómo arreglar su sistema disfuncional, y de una crisis real en Centroamérica, política, económica y social. Es una cuestión, como tú bien dijiste, ¿no? Ok, hace 3 semanas, 4 semanas, los medios de comunicación, tanto nacionales como norteamericanos, estadounidenses principalmente, son los que hacen esta cobertura, pero esta cobertura debió de haberse hecho desde que este problema empieza a ser muy importante. O sea, en Centroamérica. Georgina, tú has estado escribiendo sobre este tema. ¿Cuál es tu impresión en ese sentido? ¿De dónde sale esa fuente, esa marea de niños? ¿Y por qué sale? Hay dos explicaciones. Una constante en todas las entrevistas con niños salvadoreños y hondureños. Ayer hablaba con un hondureño, me decía, mira, a mi hermano lo mató la Mara el año pasado, ¿no? Y ya venían por mí, o sea, ya lo estaban tratando de reclutar y son muy drásticos, ¿no? Le dicen, ¿te unes a la Mara o tienes 2 horas para dejar San Pedro Sula? Es decir, hay una realidad de inseguridad en Centroamérica, sabemos que no es nueva, pero sí es una situación extrema y que sí está empujando a miles de niños a salir de Estados Unidos. Este año la cifra está en 52,000 detenidos por la patrulla fronteriza. El año pasado fue de la mitad, es decir, se duplica en menos de un año la cantidad. Decirte que la otra explicación que todos en la mesa conocemos es que aparentemente las redes de polleros están esparciendo el rumor de que no es tan difícil quedarse en Estados Unidos mientras dura el proceso legal. Y comentarte también que la mayoría de ellos están llegando allá con la idea de pedir refugio. Desafortunadamente las posibilidades de obtenerlo son bajas porque llegan solos a una corte migratoria. La corte migratoria es el único tipo de corte en Estados Unidos donde un niño puede llegar sin abogado, porque no hay obligación para el gobierno de proveerles un abogado, y hay pocas organizaciones proveyéndoles la representación legal. Y comentarles que también, dicho por la directora de Esperanza Project, que está liderando un grupo de abogados, es muy complejo que les den el refugio, porque si un niño dice que lo persigue la Mara en El Salvador, tiene que demostrar que efectivamente fue perseguido. Si estuvo en el hospital, tiene que llevar papeles de que efectivamente estuvo en el hospital, es decir, necesitan un abogado para demostrar que estaban en peligro, ¿no? Es bien complicado, pero Raúl, hay también una segunda parte en todo esto. Existe la impresión, como señalaba Georgina, de que los Estados Unidos de alguna forma tienen, digamos, el marco legal los obliga de alguna forma a aceptar a los niños. Esto no es necesariamente cierto, pero la impresión es esa. Eso es lo que le están vendiendo a los niños o a los familiares de los niños. Mira, en primer lugar, esto es un éxodo que se originó desde hace 15, 20 años, pero antes los niños iban enganchados y enviados por los padres con
traficantes seguros, digámoslo así. Fuente de confianza, ¿verdad? Hace 15 años yo hice un trabajo sobre esto en Chalatenango, en El Salvador, y costaba $4,000 mandar a un niño de Chalatenango a Los Ángeles, completamente seguro. E incluso en el tramo mexicano usaban avión los niños. Después se fue generalizando la migración de padres, y los niños querían ir con sus padres, se quedaban con tíos, con abuelos, eran muy maltratados. Luego había condiciones sociales pues muy difíciles para estos niños en Guatemala, El Salvador y Honduras, y entonces los niños empezaron a querer ir por sus padres. Los padres no tenían esas cantidades de dinero para hacer los envíos seguros, y empezaron a migrar en grupos pequeños por traficantes locales. Por ejemplo, estaba yo viendo la información que en Estados Unidos acaban de atrapar hace 5 días a una hondureña que estaba con un grupo de niños que no eran familiares de ella. Entonces la señora los andaba llevando desde Honduras hasta Texas. Entonces es un proceso que se ha ido agudizando, se ha vuelto un éxodo masivo. Antes era un éxodo selectivo, ahora es un éxodo masivo que involucra 5 gobiernos de forma principal, o sea, los emisores, Honduras, El Salvador, Guatemala, el de tránsito, que es México, y Estados Unidos, que es el receptor. Y en todos los lugares hay grandes problemas por este envío de estos niños, y los niños evidentemente son abusados por traficantes. Las niñas sobre todo pues son las que sufren más. Evidentemente hay violaciones, maltratos, etcétera, y se ha vuelto un grave problema humanitario. Ahora, el punto es simple. Vamos a ver, tienes 3 gobiernos emisores que de una forma u otra son incapaces de ponerle orden, valga la expresión, a sus pandillas, a sus delincuentes. Tienes un gobierno de tránsito que parece que no controla su territorio, y tienes un gobierno receptor que no quiere reconocer ni sus responsabilidades, ni sus últimas, ni sus responsabilidades primarias en todo el problema. Entonces, ¿qué pasa con toda esta gente? Por eso es una crisis humanitaria y una crisis pues, que podría degenerar en una crisis política. Definitivamente esos 5 países deben sentarse a la mesa para colaborar de alguna manera. Los Estados Unidos, con su política unilateral migratoria, han tratado de resolver un problema que ni siquiera ellos mismos pueden resolver con respecto a su política migratoria. Por el otro lado, México y Centroamérica. México en el 2012 aprueba una reforma migratoria que en el papel aparentemente es muy progresiva, pero que tiene un tope en los Estados Unidos. Y por el otro lado, Centroamérica, con sus problemas políticos desde 2009, desde el golpe de Estado. En Honduras se genera una crisis económica, política y social en ese país, y bueno, con toda la problemática también de El Salvador y Guatemala, la delincuencia organizada, las pandillas. Aparte, hay que reconocer y hay que recordar que la zona del Golfo de México es la zona más peligrosa para los migrantes indocumentados, para todo tipo de migrantes. Imaginémonos los niños. Es una verdadera crisis humanitaria la que estamos viendo, que involucra a 5 países que deben sentarse a la mesa a ver cómo colaboran en esto. En ese contexto, Obama sale a dar esta declaración en la tele diciendo padres de familia no manden a sus niños, que a mí me parece una declaración muy ingenua, porque muchos adolescentes toman la decisión de emigrar sin que los padres se lo digan, y muchos van a alcanzar a los papás que emigraron hace 10 años o 15 años huyendo también de la violencia. Es decir, como dices tú, yo siento que ninguna de las 3 partes de esta historia, ninguno de los 3 gobiernos, ni Centroamérica ni México ni Estados Unidos, están asumiendo completamente su responsabilidad. Es decir, Estados Unidos está diciendo les vamos a regresar a los niños, los vamos a deportar, y Centroamérica, ¿en qué condiciones los recibe? Y en medio de este debate sale el ACNUR, los encargados de los refugiados de la ONU, a decir, a ver, señores, gobierno de Estados Unidos, gobierno de México, tendrían que estarle dando refugio a estos niños, porque no tiene ningún sentido que los regresen a una situación de violencia, porque ¿qué va a pasar? Van a volver a emigrar. Claro. Es decir, ahí está la postura de la ONU, que me parece interesante el punto de vista de ellos, decir, señores, si los deportan van a regresar. Es decir, no se resuelve el problema, ¿no? Pero vamos a ver, quizás por partes me gustaría tratar. Por ejemplo, Raúl, hay una serie de legislaciones en Estados Unidos que aparentemente al menos les darían la posibilidad a esos niños de quedarse, o que son al menos también la presunta causa del rumor de que se les permitiría quedarse, ¿cierto? Sí, mira, son 7 leyes, que la primera fue en el año 2000,
Hay, de estas 7 leyes se fueron ratificando, hay una muy importante que tiene cláusulas específicas sobre que aquellos menores que han sido maltratados por traficantes, etcétera, que lo puedan demostrar, lo que señalaba Georgina hace un rato, podrían ser sujetos de refugio en Estados Unidos. Luego está una ley, la última del 2013, que es la que genera este rumor, que va en el mismo sentido. Es una ley parecida a la de los cubanos, la ley de pies secas, que si tocas territorio de Estados Unidos se te da la residencia. Aquí es, si logras demostrar que fuiste victimizado, maltratado por traficantes, puedes pedir refugio. El tema es cómo lo compruebas. Pero también hay que considerar cosas que no están en esas 7 leyes, las reunificaciones familiares. Estados Unidos es un país que históricamente, en 200 años de historia, es un país de migrantes y siempre favoreció las reunificaciones familiares. Y en este caso no está usando esas, digamos, políticas migratorias humanitarias que debe de usarlas, porque los niños van a buscar a sus papás. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.